Bienvenidos y bienvenidas, una edición más del programa Temas y Debates con Ricardo Sosa, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en horario estelar y su retransmisión de 1 a 2 de la tarde. Transmitimos por señal abierta a nivel nacional, cables Tigo y Claro a nivel nacional, siempre en Canal 67 y nuestra multiplataforma de redes sociales. En esta oportunidad, un tema de vital importancia para nuestra nación y es la reconstrucción del tejido social. ¿Qué es el tejido social? ¿Cómo lo podemos comprender? ¿Cuál es nuestro papel en esta reconstrucción que a todos como ciudadanos y ciudadanos nos corresponde esta labor por un país que amamos tanto como El Salvador? Me acompaña el licenciado Carlos Marroquín, director de Reconstrucción de Tejido Social de la Presidencia de la República. Licenciado, bienvenido. Gracias por aceptar mi invitación. No, Ricardo, gracias a usted por la invitación y qué buen tema, qué buen tema se escogió esta tarde. Pues acá estoy, a sus órdenes. ¿Quién es Carlos Marroquín? ¿Cómo nace esa dedicación y esa pasión por la juventud? Al revisar su hoja de vida, su trayectoria, ya es de larga data el servicio a la adolescencia, a la juventud, a través de diferentes instituciones y organismos, y se combina con la formación en trabajo social. Bueno, Carlos Marroquín es un joven de San Salvador, pero que creció en Mexicanos, sin padre, sin madre, viendo todos los factores de violencia y fenómenos que nos siguen golpeando en la actualidad. Crecer, formarse, tomar el control territorial de las comunidades, de los barrios. Un chico que creo que no visualizaba mucha esperanza en su niñez, mucho menos en su adolescencia, cuando te hacen sobre todo falta factores como la familia, que es uno de los factores fundamentales cuando hablas de reconstruir el tejido social. Llegué casi que a mis 18 años y una de las falencias creo que tenía en mi corazón era eso, el estima, el amor, el cariño de alguien, de una figura paterna, de una figura materna que te dijeran sos valioso, podés. Creo que cuando creces con todos esos factores, a lo único que tu mente o tu vida o tu corazón aspira es a tomar malas decisiones. Gracias a Dios, y bueno, sé que mucha gente, sobre todo muchos opinólogos de redes sociales, dicen que no es bueno como hablar de la fe y de todas esas creencias que uno tiene a veces en medios, pero para mí es importante porque es lo que me pasó. Y el Carlos Marroquín, que hoy se convierte en director de Reconstrucción de Tejido Social, no estuviera acá si a sus 18 años no hubiese conocido a Jesús. Entonces, tuve la oportunidad a mis 18 años de que alguien en la calle, en una esquina de Mexicanos, cerca de la funeraria López, se acercara y me dijera, y mira qué contradictorio, que cerca de una funeraria alguien me llegó a hablar de vida, de amor, de alguien a quien le interesaba. Creo que en nuestras comunidades, barrios, la gente que vive ahí, no me dejará mentir, de lo que menos se te hable es de vida y de esperanza. De lo que más se te habla es de represión y de muerte, de lo que más se te habla es de que vas a ir a parar a un hospital, a una cárcel, a una prisión, de lo que más se te habla es de que te tenés que ir de la comunidad porque las empresas no te van a dar trabajo porque vivís ahí. Y a mí alguien me llegó a hablar de amor y de esperanza, y recuerdo que desde ese 24 de noviembre del año 2004 decidí cambiar radicalmente mi vida y darle un giro que no había encontrado ni siquiera porque nunca me enseñaron una guía y es por acá. Sí te puedo decir, y no quiero con lo que estoy diciendo faltar, por ejemplo, a la memoria de mi abuelo, a mi abuela que aún está con vida, está a punto de cumplir 99 años. El hecho de que me inculcaron valores y que me enseñaron a respetar, me enseñaron a esto, pero también la calle me enseñó otras cosas. Entonces hacer ese equilibrio a veces es difícil, sobre todo cuando no tenés a alguien que de verdad vaya enseñándote y te vaya diciendo esto es lo bueno, esto es lo malo. Pero apareció, como te digo, ese 24 de noviembre y creo que desde ahí cambió mi vida. Desde ahí nació eso en mi corazón que lo mantengo hasta este día vivo. Lo he dicho en muchas entrevistas y no temo a decirlo acá en este lugar.
a Carlos Marroquín, el que ama ir a las comunidades, trabajar con la gente, trabajar con los jóvenes, mostrarles otro camino a los chicos, no solo que existe el camino de las pandillas y de la muerte, sino un camino de vida, de esperanza cuando te lo propones, pues porque acá estamos hablando que yo vengo de la misma situación y realidad que viven muchísimos de los jóvenes de nuestro país. Entonces, yo no temo a decir lo que esto que me enviste, que es ser el director de tejido social, no es lo que me motiva y me mueve, porque lo he hecho por aproximadamente 15 años. Y es justamente por esa pasión de que encontré a alguien que transformó mi vida. Y quiero decirle también a los jóvenes, hoy hay recursos, hay una forma de hacer las cosas distintas, más elaboradas, más técnicas, mucho más profesionales, que solo con un impulso que tenés en tu corazón de querer ayudar. Pero ese es Carlos Marroquín, y ese va a seguir siendo hoy, mañana, y espero que Dios me dé la oportunidad de poder decirte acá y que así sea, que voy a ser así siempre. Carlos, ¿cómo marca la identidad, el destino y el rumbo de su vida el encuentro con Jesucristo, ese día en Mexicanos? Las religiones en nuestro país te ponen como siempre ciertos parámetros y te dicen esto es bueno, esto es malo, aquí no, esto no lo hagas, andas en short, te vas a ir al infierno, o andas el pelo largo, sos diabólico. Yo andaba el pelo largo y andaba en short, y el Jesús que conocí simple y sencillamente fue un Jesús que me dijo, ok, te hizo falta papá, te voy a enseñar que yo puedo ser tu padre, y te lo voy a enseñar. Y no conocí un padre castigador, sino un padre de oportunidades, que cuando me caía me levantaba, me caía, me levantaba, me caía, me levantaba, porque si una cosa te puedo asegurar es que no soy perfecto y me equivoco a cada instante, pero me caía y me levantaba. Entonces yo creo que cuando conoces a alguien así que te apoya tanto, puedes poner el ejemplo de tu esposa, de tu esposo, por la gente que está viendo, las señoras, de tus hijos, de tus hijas. Cuando vos amás a alguien, vos querés hacer cambios en tu vida porque amás, no porque la otra persona te los esté exigiendo, sino porque amás. Entonces, de esa forma me marcó conocer verdaderamente, no una religión, sino una relación con Dios. Te cambia la vida y te motiva y te lleva a hacer esos cambios que vos sabés, esto está malo. No es necesariamente, bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo te revela qué es lo que está mal y toda esa parte, pero no quiero entrar a teología, sino más a un tema de una relación, y esa relación me cambió la vida y me la sigue cambiando. Carlos, el testimonio de vida que usted nos ha compartido en esta noche, y lo cual le agradezco mucho, es la vida de muchas señoritas, de muchos jóvenes, de muchos adolescentes que nos están sintonizando a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay esperanza para este perfil de adolescente y de joven en El Salvador, en una sociedad en el cual la desintegración familiar está a la orden del día. Los matrimonios, las uniones libres están durando entre menos de 3 años en nuestra sociedad, y quienes pagamos los resultados de las malas decisiones de nuestros padres somos los hijos. Mira, yo creo que sí, porque yo te lo puedo decir, yo no crecí con mis papás, y no por el hecho de que mis papás se hayan equivocado, porque su relación fue una relación fugaz, casi que de un encuentro, y de ahí nací yo. A veces lo que vos crees cuando tus padres se equivocan, te abandonan y todo eso, es que sos un error, o que quizás vos fuiste el problema, pero realmente cuando entendés y cuando encontrás todo lo bueno que hay en tu vida, en tu corazón, en tu mente, te das cuenta de que no sos un error. Porque si yo lo viera de esa forma, yo no estuviera acá, estuviera, no sé, muerto quizás. Pero entendí que yo no era un error y que había algo más en este camino, en este rumbo. Entonces, para los jóvenes y las señoritas que nos están escuchando, que quizás crees que sos un error, que ya no hay esperanza porque el país se cae a pedazos por las malas decisiones que han tomado los gobernantes que hemos tenido, no lo veas de esa forma. Buscá en vos lo bueno que tenés, lo bueno que puedes dar, lo bueno que puedes aportar. A mí nadie me enseñó a ser un trabajador social, a mí nadie me enseñó a ir a una comunidad, pero las ganas que uno tiene de ayudar a los demás, creo que te motiva y te impulsa. Así que
te lo puedo asegurar que hay muchas cosas buenas en tu vida, que hay muchas cosas buenas en tu familia. Si solo tenés a tu mamá, apoyala, cuidala. Si sentís que está ausente, probablemente es porque trabaja para sacarte adelante. Entonces, creo que esas cosas cuando vos las ves, te motivan a que tu vida sea distinta. Y nada, eso les puedo decir. ¿Cómo se da la invitación de parte del señor presidente de la República, Nayib Bukele, para conformar esta nueva dirección dentro de la organización del Estado salvadoreño y sobre todo en un momento de coyuntura muy especial cuando llegan ustedes el 1 de junio del 2019 con un gran reto por delante, altos niveles de violencia y de inseguridad y principalmente en el territorio, en la unidad básica territorial como son las comunidades, las colonias, los barrios, los cantones, los caseríos? Fíjate que una de las habilidades que descubrí cuando me acerqué a Dios fue el tema del rap. Entonces yo comencé a hacer rap cristiano. Entonces, en ese entonces no habían como muchos raperos en el país y comenzó ya a crecer esa ola. Entonces yo me convertí como uno de los referentes en ese momento. Justamente por eso es que yo tuve la oportunidad de conocer a Nayib en el 2014. Finales del 2013, 2014, y hablamos sobre arte urbano, cómo el arte urbano se convierte en un eje fundamental para poder ingresar a los territorios, sobre todo territorios a donde quizás no lo vas a poder hacer a través de un programa X, pero sí lo puedes hacer a través del rap, porque a la gente le gusta el rap, porque mueve, porque es algo distinto, algo que no pasa muy a menudo. Entonces lo conocí así, porque íbamos a montar una estrategia cuando él ya se perfilaba como candidato para la alcaldía de San Salvador. Luego, yo en ese entonces ya tenía dentro de mi currículum el hecho de que había trabajado en una asociación que se llama Trabajemos por la Paz. Creo que ya no existe, pero Trabajemos por la Paz es una asociación que trabajaba proyectos de reinserción. Entonces, yo ya tenía aproximadamente 3 años y medio trabajando con ellos en comunidades, zonas que han sido muy estigmatizadas, muy vulnerables, que han sufrido mucha represión, que han sufrido mucho crecimiento de las pandillas alrededor del tema del reclutamiento de adolescentes y jóvenes. Entonces yo ya tenía como esa expertise de trabajar en estas zonas y comencé en campaña también a apoyar desde esa parte, desde esa área. Y desde ahí comenzamos a generar una amistad, en un principio una relación laboral y luego te puedo decir hasta hoy en día que considero al presidente un amigo y sé que él me ve de esa misma forma. Es decir, que el proyecto se vende y surge cuando el ahora presidente estaba en la campaña para ser candidato a alcalde por la ciudad capital. Exacto. Pero, Carlos, ¿cómo podemos explicarle a los amigos televidentes, ya que alrededor del rap hay muchos tabús, muchos mitos, que quienes se meten a practicar este tipo de cultura, de arte, están relacionados directa o indirectamente con otro tipo de grupos? ¿En qué beneficia el rap al interior de una persona? Bueno, primero hay que decir que el rap es un elemento de una cultura mundialmente grande, una cultura que ha salvado muchísimas vidas alrededor de todo el planeta, que es la cultura hip hop. El hip hop tiene 4 elementos, que es el graffiti, el breakdance, el DJ, que es el que hace la música, el que hace scratch, y está el rap como uno de los elementos. Bueno, hay raperos muy famosos que de hecho acaban de ganar Grammys y que es una industria millonaria, pero quizás para decirle a la gente por cómo se ve la industria del rap en nuestro país, porque ha habido rap que hace apología a las pandillas, hay rap que hace que habla de un contenido familiar, otro rap que es de protesta, etcétera, que el rap viene siendo como un cuchillo. El cuchillo lo puedes ocupar fácilmente para cortar queso, cortar un pan en tu desayuno, en tu almuerzo, o lo puedes ocupar también para matar a alguien, para hacerle daño a una persona. Entonces el rap es totalmente igual a un cuchillo. Depende tu contenido o lo que quieras expresar. Es un medio de expresión mundial. De hecho, hace poco conté en una entrevista que una de las conversaciones
con el presidente había sido un libro donde participaba 50 Cent, que como vos sabés, o sea, hay gente, y discúlpame que lo diga de esta forma, pero a veces me molesta, pero hay gente en el FMLN que no lee y que están ahí únicamente porque los andan con una bandera, lastimosamente utilizados, pero en redes sociales se meten a armar estas discusiones. Es un libro que escribió Robert Greene, que es escritor de como 6 bestsellers, y se llama La Ley 50. Y es un libro que habla sobre liderazgo, sobre todo liderazgo político, y fue escrito alrededor de este rapero, de la vida de este rapero, que es un rapero que vino desde los barrios más bajos de Estados Unidos hasta lo que es ahora, que es un empresario, una persona que tiene mucho dinero alrededor de la industria musical. Pero es eso, en sí, es el contenido que quieras dar, es un medio de expresión. El rap es poesía sobre un instrumental, y allí vas a decir realmente lo que tus sentimientos digan, lo que tu cerebro dice, o lo que realmente quieras expresar sobre algunas temáticas. Por ponerte un ejemplo, un periódico digital hizo hace un par de años una nota muy tendenciosa sobre mi persona, con muchos, pusieron muchas cosas falsas. Yo no quise responder porque creo que a veces, más que perder el tiempo respondiendo mentiras, es mejor trabajar por la verdad. Lo he aprendido durante años, y es mejor dedicarte a trabajar por la gente que estar en discusiones de ese tipo. Y le dediqué una canción. Yo hice una canción y puse todas las emociones y sentimientos que tenía en ese momento. Y parte de esa canción dice que por más ataques que vengan, mi objetivo no es político, mi objetivo es por la gente. Y cuando tu objetivo es la gente, no vas a parar y no te vas a detener. Entonces, el rap es como un cuchillo. O lo ocupas para partir queso, o lo puedes ocupar para hacerle daño a alguien. Yo creo que en este caso, durante más de 12 años, yo he utilizado el rap para hablar de Dios, y también para hoy en día, que lo ocupo para hablar de temas sociales que golpean a nuestro país, y para expresarme. Dentro de los resultados, dentro de la evidencia que ustedes lograron desarrollar con el entonces alcalde de la ciudad de San Salvador, el ahora presidente Nayib Bukele, ¿cuáles fueron los resultados de más alto impacto de haber impulsado estos programas en la ciudad capital? Bueno, hay una comunidad que para nosotros es muy emblemática, que es la comunidad Iberia, ubicada en el distrito 6 de San Salvador. Bueno, Iberia es una comunidad de aproximadamente 9,000 habitantes. Su historia data de la Policía de Hacienda. Allí es donde la Policía de Hacienda se había instalado, y de hecho le llamaban así, las champas de Hacienda. Mucha gente, huyendo de la guerra, desastres naturales, comenzó a irse a instalar al lugar, y se convirtió en una comunidad en San Salvador, de las más grandes. Luego vino la época de los 90, que sabemos que es cuando el fenómeno de las pandillas comenzó a instalarse en muchos barrios y comunidades, aprovechando la pobreza, aprovechando la deserción escolar, aprovechando la exclusión, la represión. Entonces se instalaron, y esta comunidad sufre, quizás dentro de los datos y estadísticas de violencia, una de las semanas más violentas que ha sufrido una sola comunidad en la historia de la violencia pandilleril en nuestro país hasta este día. Sufrieron una semana con muertes casi que se contaban por decenas, y fue bien complicado. Marca es un precedente, una marca muy sangrienta en esa comunidad. Viene una cadena internacional, que si me permitís decir el nombre, sí, pues se llama Discovery Channel, y hacen un documental que se llama Maras, una amenaza regional, y golpean mucho con el estigma, sobre todo a la comunidad, porque si bien es cierto, si vas a lo largo del territorio nacional, las pandillas han tomado un control territorial impresionante. Entonces, no es que solo hubiese un grupo pandilleril en la Iberia, pero ese estigma comenzó a golpear y a enrollar a todos los jóvenes, aún los que eran resilientes y los que querían salir adelante en medio de todo lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando el presidente, en ese entonces alcalde, toma las riendas de San Salvador, decidimos intervenir 2 lugares que fuesen emblemáticos con el estigma. Uno de ellos fue
la Iberia. El otro fue la colonia Ibu en el Distrito 5 de San Salvador, que también sufrió lo mismo, exactamente lo mismo. Un documental de la BBC de Londres, una marca sobre toda la juventud del lugar. Entonces había que hacer un trabajo. Y yo tenía muy buenos contactos por el hip hop, porque ahí existe uno de los mejores grupos que ha tenido nuestro país de breakdance, que es dirigido por un chico que es un líder impresionante, que se llama Irving, es conocido como B-Boy Jimble, que es un tipazo. La verdad es que escuché su historia y es un tipazo, una persona que a pesar de todo lo que pasaban, los conflictos, los enfrentamientos de las pandillas, los enfrentamientos con la policía, él tenía siempre un grupo de niños enseñándoles, bailando, y en medio de toda la represión que vivieron, bueno, Irving sigue siendo uno de los líderes de esa comunidad. Yo recuerdo que con ellos fue mis contactos primarios y comenzamos a hacer una intervención y una labor en esa comunidad. Ese es uno de nuestros proyectos emblemáticos. Es una comunidad que desde hace aproximadamente 4 años y medio no presenta estadísticas de violencia homicida, la renta y la extorsión comprobado, o sea, hay investigadores, hay gente que se ha ido a meter al lugar para ver si es cierto o no, pero no hay renta, no hay extorsión, no hay robos, no hay hurtos. Paramos el reclutamiento de la pandilla hacia los jóvenes, hacia los adolescentes y niños. Y existe un comité juvenil de aproximadamente 300 jóvenes que están organizados dentro de la comunidad, trabajando alrededor de un proyecto que es uno también de nuestros proyectos hoy como gobierno mucho más emblemáticos y sobre todo de mi dirección, que se llaman Los Cubos, que son los centros urbanos de bienestar y oportunidades en estas comunidades. Son unas bibliotecas impresionantes y bueno, ellos tienen ese espacio y hasta este día, si tenés esas estadísticas, es una muestra de que cuando existe voluntad no represiva, sino preventiva, puedes obtener buenos resultados. Importante esta aproximación con el señor director de Reconstrucción del Tejido Social, el licenciado Carlos Marroquín. Hemos conocido parte de su trayectoria, el joven detrás del cargo, cómo él desde la vivencia en las comunidades, en las municipalidades, conoce lo que es el tejido social, la exclusión, los procesos de marginación, pero también cómo él hace un giro para servir al país y de igual manera en este momento presentar evidencia empírica y estadística de cómo los resultados generan el fruto esperado. Y por cierto, la comunidad Iberia durante el 2019 presentó los menores índices de violencia en todo el municipio de San Salvador como parte del respaldo estadístico y de apoyo que nos deja el año anterior. Al regresar, conoceremos más sobre la experiencia y el trabajo de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. Usted está en sintonía de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Esta oportunidad traemos en la mira el trabajo de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social por medio de su director, el licenciado Carlos Marroquín. Licenciado, ¿cómo entienden ustedes y cómo podemos explicar la filosofía, el trabajo de lo que ustedes consideran la reconstrucción del tejido social en El Salvador? Bueno, hay que decir que el tejido social se rompe y está roto pues en nuestro país por toda la ausencia que ha presentado el Estado, la empresa privada y otras instituciones que tendrían que brindar el support de convivencia a las familias de todas las comunidades en nuestro país. Somos un país muy pobre, si no podemos ver, por ejemplo, cuánta gente está migrando a causa de eso, de la pobreza, de la violencia. Hay un desafío de generar economía en nuestro país muy grande. Y de todas estas cosas hay que decir que no es responsabilidad, por ejemplo, de otro país recibir a nuestra gente. La responsabilidad es nuestra de que nuestra gente no se quiera ir de nuestro país, pero han sido 30 años haciendo malas cosas, 30 años gobernando para unos pocos. Creo que los últimos 10 años fueron los más dolorosos porque
del partido de derecha, de Arena, vos esperabas siempre lo peor, o sea, eran gente que iba a gobernar para unas pocas familias poderosas de nuestro país, pero hace 10 años llega al poder el partido de izquierda, el FMLN, y creo que generó muchas expectativas en la gente, porque pensaron que de verdad le iban a dar un giro al país, e iban a poner las instituciones del Estado al servicio de la gente, pero nos salieron peor que los de los 10 años, entonces yo creo que eso fragmentó y rompió mucho más el tejido social, que ya estaba herido, que ya estaba roto, que ya estaba dañado, que ya no tenía hebras, ni de convivencia, ni de paz, ni de salud, ni de educación, ni de atención a la primera infancia, mucho menos a la adolescencia y a la juventud, y relegadísima la atención al adulto mayor, o mucho menos la participación de la mujer, que aunque por mucho tiempo dijeron, no, que crearemos Ciudad Mujer y toda esta parte, pero lastimosamente todos los programas y proyectos que hicieron fueron proyectos y programas propagandísticos nada más, y que sirvieron y estuvieron al alcance nada más para su militancia. Entonces, el tejido social lo reconstruís cuando no vas a la comunidad a preguntarle a alguien, mira, ¿y vos de qué partido sos? Vamos a ver si puedo hacerte beneficiario de este proyecto, de este programa. Cuando te quitas la camisa de los colores políticos y te pones la camisa de la gente, esa camisa que está rota, que está dañada, que está llena de sangre, esa camisa que está sucia por todos los acontecimientos y sucesos que pasan en nuestro país. Entonces, entender la reconstrucción del tejido social viene desde ahí, cuando de verdad pones no solo las instituciones del Estado, sino que buscas las alianzas con los otros sectores de país, que en esto tenés que involucrar a la empresa privada, tenés que involucrar a las organizaciones no gubernamentales, tenés que involucrar al órgano judicial. Se esperaría pues que hubiese una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que de verdad pensar en la gente y no solo en las líneas que brinda el partido político que llevó al procurador a esta parte. Entonces, necesitamos eso para poder reconstruir el tejido social, porque si no, o sea, realmente hay que ser bien honestos, 5 años no bastan para de verdad dejar al país como el presidente lo sueña, como tú lo sueñas, como yo lo sueño, como ese país que yo quisiera decirle a mi hija, mi amor Celeste, este es el país por el que luchamos construir para que tú vivas bien. O sea, es bien difícil que en 5 años lo logremos hacer, pero yo creo que si todos estos sectores se suman a esta estrategia, si todos estos sectores deciden creer que esto es posible y que es viable construir una mejor sociedad, una sociedad donde no tengamos todos los días que estar viendo homicidios de jóvenes, donde no tengamos que estar viendo a jóvenes matando a jóvenes, donde no tengamos que ver una policía que reprime, donde no tengamos que ver tanta corrupción en las instituciones como la Asamblea Legislativa, donde no tengamos que ver a políticos ofreciéndole dinero a las pandillas a cambio de votos en campañas. Si creemos que eso es posible, o sea, yo creo que podemos de verdad dejar unas hebras muy sólidas en la reconstrucción del tejido social que nuestro país necesita. ¿Ustedes están trabajando como dirección en los 22 municipios priorizados por el Plan Control Territorial o es más amplio la función estratégica? Los que nosotros hemos identificado son 67 municipios, pero hay que hacer énfasis que las estadísticas, a ver, nuestra estrategia no está fundamentada en los homicidios, porque creo que eso fracasa cuando enfocas tus planes de seguridad a únicamente incluir en esa estrategia a los municipios que sufren más homicidios, porque por ejemplo Nahuizalco lleva ya meses, años creo, meses, estando entre los 3 primeros municipios que sufren mucho más violencia homicida, pero hay que decir que es una zona totalmente rural y que la mayor parte del reclutamiento que las pandillas hacen lo cometen en los centros poblacionales grandes, en las zonas urbanas, y aprovechan también pues la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, al agua que existe en la zona rural. Entonces, la estrategia va un poquito más, no un poquito, va mucho más basada y fundamentada en el tema del reclutamiento, a dónde está la masa poblacional que necesita tener una intervención, porque si te das cuenta,
estos lugares y estas zonas no es necesariamente donde se cometen todos los crímenes, pero ahí es donde está la mayor cantidad de adolescentes, de jóvenes, de niños que están siendo reclutados y que están siendo después enviados a otras zonas a ejercer el control territorial que estos grupos que están al margen de la ley cometen. Pero ojo, en todo esto hay que decir que la estrategia no únicamente está enfocada al tema de pandillas, porque nuestro país no solo comete violencia homicida, las pandillas, hay también otros grupos que forman parte del crimen organizado, hay grupos de exterminio, hay otro montón de gente que no quiero cometer el error de una entrevista que me hicieron una comisión y decirte qué son estos grupos y aquellos, porque acá las hebras son bien sensibles cuando hablas de estos temas, pero es así. O sea, la estrategia está fundamentada en eso, en realmente poner las instituciones que ven toda la fase 1 del plan de control territorial, que es la policía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, liderando toda esta parte, que el ministro Rogelio Rivas, bueno, ha hecho un trabajo espectacular junto con todas estas instituciones. Y viene la fase 2, que es la fase de oportunidades. Yo soy un fiel creyente que en nuestro país la represión no va a sacar de este hoyo en el que está metido el tema de seguridad a nuestra población. Quien lo puede sacar de este hoyo, bueno, en primer lugar es Dios, y en segundo lugar es la prevención de la violencia. O sea, acá hay generaciones enteras que se están perdiendo. Ya perdimos aproximadamente 2 generaciones desde los 90. Hay una tercera generación que ya está siendo un poco golpeada por este fenómeno, pero hay que luchar para cuidar nuestra cuarta generación. Es importante desde ahí el trabajo también que está haciendo el despacho de la primera dama con el tema de la atención a la primera infancia, porque esa es la generación próxima para la que hay que de verdad tomar decisiones ya si queremos de verdad mejorar su calidad de vida. El diagnóstico y la aproximación que ustedes hacen a estos municipios no toma en cuenta como parámetro principal la violencia. Tiene otros componentes también de marginación, exclusión, falta de servicios básicos a estos sectores, a estas comunidades o a estos municipios. Bueno, no es solo la violencia homicida, porque hay que decir que a los salvadoreños por años, los anteriores gobiernos, los políticos que ven ahí, sobre todo los que ya son bien mayores, sí cometieron violencia privándoles de acceso a la salud, sí cometieron violencia privándoles de acceso a la educación. Es increíble y es triste, y hago en esto un paréntesis, ir a las comunidades, ir a cantones, ir a caseríos, a barrios, a donde la escuela no es ni siquiera una galera, es un pedazo de lámina con muchos hoyos, a donde el sol golpea a nuestros niños. Ves a los niños y ves sus condiciones, que tanto el anterior gobierno dijo que el uniforme, que los útiles, que los zapatos, los niños no tienen nada. Entonces, eso es triste. Entonces, ese es un tipo de violencia. Y esa sí es la violencia que sí nos empuja a generar una estrategia para mejorar la calidad. ¿Por qué? Porque ¿qué motivación va a tener un adolescente, un chico de 12 años, llegar a una escuela a donde va a recibir desde las 7:30 de la mañana el sol en su cabeza, va a salir a las 12, va a caminar 4 o 5 kilómetros en una tierra de polvo, comiendo polvo todo el día, va a llegar a su casa y lo que menos va a encontrar es siquiera un plato de comida o siquiera va a encontrar agua pura? O sea, es complicado y es doloroso. Y, por ejemplo, de verdad es la máxima hipocresía cuando escucho a algunos políticos de Arena y del FMLN, por ejemplo, atacar al presidente de ANDA y decir que no, que miren el agua y que no sé qué. Bueno, pero ¿y qué hacía Fortín, pues? ¿Qué hizo? O sea, que te cuenten qué hicieron. ¿O qué hicieron qué hizo Perla? Bueno, si estuvo hasta detenido. Lo que hacían nada más es abrir pozos en las grandes residenciales y mansiones de las zonas populosas de la gente de plata. Entonces, eso es hipocresía total, pero el punto es ese. No hay condiciones y tenemos que generar condiciones de país para que de verdad el día de mañana tú te encuentres a niños, yo me encuentre a niños, adolescentes y jóvenes que sean felices yendo a su escuela, que sean felices regresando a su casa y que no estén pensando en incluirse a grupos de maldad, a grupos que al final les van a llevar a la cárcel
a un cementerio y quizás lo mínimo a un hospital porque están heridos, golpeados o algo. Es lo que me pasaba a mí. O sea, si yo no hubiese tenido una abuelita que se partió el alma con tal de tenerme comida cuando yo era un niño o un adolescente, no sé dónde hubiese parado. Pero gracias a Dios, bueno, y no gracias a Dios, también es una parte triste, porque mi abuela, para poder sacar adelante a mi familia, tuvo que echar pupusas, se enfermó de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por el humo de la leña. Luego su hija, la única hija que ella tuvo, mujer, tuvo que irse ilegal a Estados Unidos en los años 80 para poder ayudarle un poco a su madre. Entonces, toda esa parte, todo eso ha golpeado a nuestro país. Y si queremos de verdad darle un giro, tenemos que comprometernos todos a uno, no ser hipócritas y estar señalando lo que tuvieron la oportunidad de resolver y no lo hicieron, y mejor sumarse a esta estrategia para que de verdad cambiemos esa realidad. Importante la orientación que nos ha brindado el director de Tejido Social en esta segunda mitad, en la cual hemos comprendido cómo visualiza la dirección, la reconstrucción del tejido social. ¿Qué es? ¿Cuáles son esas interrelaciones dentro de la comunidad que se han perdido, que están identificadas, que tienen un claro diagnóstico y tienen un rumbo estratégico hacia dónde va esa reconstrucción del tejido social? Damos paso a la sección En la Mira con el informativo de la Fiscalía General de la República. En esta oportunidad, la Fiscalía General de la República nos envía el resumen de la presentación de la solicitud de antejuicio para el doctor Norman Quijano en la Asamblea Legislativa a través de la Unidad Anticorrupción de la FGR. Corre video. Sí, formalmente Fiscalía General de la República ha realizado la solicitud de antejuicio y petición de desafuero en contra del doctor Norman Quijano González. Los delitos por los cuales se está pidiendo esta solicitud es por el delito de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Como mencionaba anteriormente nuestro titular, esto a partir de una investigación seria, compleja, que ha llevado bastante tiempo, pero que ha sido instrucción directa de él en su administración, y en la cual se han complementado los insumos de varias investigaciones y diferentes elementos probatorios que nos han llevado a hacer esta petición, que tiene un carácter eminentemente técnico, jurídico y penal. Sí, el mensaje que está dando Fiscalía General de la República es que conforme a las investigaciones lleguen a su punto, no hay una distinción en el ejercicio de la acción penal. A partir de los elementos de prueba, nosotros en su momento vamos a hacer el inicio de las acciones penales correspondientes con personas que no tengan necesariamente este privilegio constitucional. Miren, la prueba se ha fundamentado en diversas investigaciones. Tenemos prueba testimonial, tenemos prueba audiovisual, hay videos, también hay disposición, prueba consistente en intervención de las telecomunicaciones, de investigaciones periféricas, y todo esto nos ha llegado pues a la convicción de que hay indicios suficientes para determinar existencia de delitos y participación del señor Norman. Sí, esto se pone a disposición de la procesal, penalmente hablando, es un obstáculo que deja en términos de suspensión el ejercicio de la acción penal y también el plazo de la prescripción mientras la persona goce ese fuero constitucional. Digamos que existieron supuestos, ¿verdad? Y esto no es, digamos, anticipar las cosas, sino lo que se está planteando desde la pregunta. El efecto es de que tendríamos que esperar a que la persona termine el plazo en el cual goza del fuero constitucional para ejercer las acciones de ley. Señor director, ¿cómo combinar la vivencia de Carlos Marroquín sirviendo por más de 15 años en las diferentes comunidades de nuestro país, adaptando al concepto que el presidente Nayib Bukele pretende impulsar
sobre la reconstrucción del tejido social, pero al llegar a la comunidad dejamos a un lado el libro, las teorías y nos encontramos con una dura realidad. El tejido social está desintegrado en la unidad básica fundamental de nuestra sociedad como es la familia. Y este tejido se rompió previo al conflicto armado, durante el conflicto y posterior al conflicto. Y ahora tenemos dentro de la coyuntura de la denominada violencia social. ¿Cómo articular estos esfuerzos y cuál es la principal estrategia una vez se ingresa a estas comunidades a tratar de hacer el diagnóstico que son diferentes las necesidades de la comunidad A, a la B y a la C, y cómo combinar esta estrategia? Una vez platicando con el doctor Salvador Arias, me dijo, mira, lo que ustedes hacen, ¿sabes en qué se traduce, Carlos? Me dijo. Dígame, doctor, se traduce en que la clave para que saquemos adelante el país es la organización. Y yo también estoy convencido en eso. El paso fundamental es organizar a las comunidades. Cuando existe organización, la comunidad ya tiene una ventaja sobre cualquier otra comunidad. Cuando te hablo de organización, bueno, te hablo de la organización social que se puede dar alrededor de la comunidad. Puede ser una organización juvenil, puede ser un comité deportivo, que sobre todo en las comunidades siempre hay un comité deportivo, las juntas directivas, las ADESCOs, a veces hay grupos organizados que son grupos culturales, como el caso de la Iberia, que el primer grupo por el que llegamos en el 2014 fue un grupo de breakdance. En otros lugares pueden ser grupos de folclore, porque se ha dado, por ejemplo, en la zona de Rosario de Mora, existen mucho los grupos folclóricos en las comunidades. Entonces, toda esta parte organizativa es la clave fundamental para iniciar los procesos de reconstrucción del tejido social, porque cuando la gente está organizada, la misma gente ya gestiona, ya no necesitas a la gente llevarle el pescadito, sino que mejor la caña y le enseñas a pescar, y la gente por sí misma comienza a gestionar sus proyectos, ya sean de infraestructura, proyectos de formación, proyectos académicos, de salud, y la comunidad comienza a tener otra vivencia, otra dinámica, la dinámica cambia. Entonces, ese es un paso fundamental, la organización, y nuestra dirección está convencida totalmente, el presidente está convencido totalmente en que ese es el primer paso que hay que dar. ¿Y cómo regresar los servicios básicos asistenciales a cada comunidad? Bueno, lo primero es que cuando existe esa organización, la misma organización nos ayuda a nosotros a hacer diagnósticos como dirección. Luego nosotros trasladamos todo ese diagnóstico a todas las áreas y dependencias del gobierno que forman la fase 2 del Plan de Control Territorial, que es la fase que dirige la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social. Y ellos toman a bien, ya bajo prioridades también escaladas, el hecho de hacer las intervenciones. Por ejemplo, no todas las comunidades tienen el problema de agua, y no todas las comunidades tienen el problema de vivienda, no todas las comunidades tienen el problema de legalización de sus tierras, de sus espacios, la escritura que te va a permitir que nadie te llegue, que te quiten esa seguridad habitacional. Entonces, el diagnóstico nos permite eso y nosotros vamos trasladando y adecuando al respecto de las prioridades que hay en nuestro país. No en todas las comunidades hay violencia por grupos irregulares. Tenemos comunidades, municipios, cantones, caseríos, barrios, donde los problemas son al interior de la familia, son de violencia intrafamiliar, son de violencia contra la mujer, contra las niñas, contra los adolescentes. ¿Cómo pretenden ustedes llegar y diseñar una estrategia que también atienda esta necesidad que es parte de la violencia? Bueno, ahí tenés los casos, por ejemplo, de Chalatenango y San Vicente, que han sido dos de los departamentos que menos índices de violencia homicida han tenido. Y hay que decirlo, por ejemplo, en San Salvador existen 1,100 aproximadamente comunidades. Y hay que decir que no en todas las comunidades hay presencia de grupos que están al margen de la ley, sino que hay comunidades donde quizás el problema es el narcomenudeo,
Hay otras comunidades que ni siquiera ese es el problema, que los problemas son intrafamiliares, los problemas son del alcoholismo, quizás de la familia que está arraigado en algunas familias, el tema de la drogadicción, el tema de que la familia está fragmentada porque papá tuvo que emigrar o porque mamá no está. Entonces, toda esta parte creo que hay que sumarla a esta estrategia. Hay un proyecto que te lo comenté al principio que se llama El Cubo, que son los centros urbanos de bienestar y oportunidades, y que no necesariamente se van a instalar en las comunidades que presentan índices de violencia social o la violencia que nos golpea en este momento a nuestro país, sino que se van a instalar en aquellas comunidades que son populosas y que sufren mucho estigma, y en esos lugares se va a brindar atención y acompañamiento a la mujer, a los adolescentes, a las niñas, formación, educación que a veces no la recibís en tu escuela y que es necesario que se te esté brindando. Entonces estos espacios nos van a servir para atender todas estas partes y poder también llegar hasta esos sectores que por estar enfocados en el tema de la violencia que generan los grupos que están al margen de la ley, a veces nos desenfocamos de este otro, y este otro quizás también está golpeando a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestras mujeres, a la comunidad LGTBI. Entonces hay que ver y hay que ser integrales. La verdad es que hay que ser integrales y es lo que buscamos como gobierno. ¿Cuál es la estrategia de los cubos? El cubo instalado en una comunidad con internet, con computadoras, con aire acondicionado, con bibliotecas, con todo lo que está proyectado en la equipación, pero hay una realidad, Carlos. Fuera del cubo existe mente criminal, existe mente asesina en algunos de estos sectores que se han entronizado durante todo el siglo y particularmente en la década anterior, donde se llegó incluso a decir que el desplazamiento forzado interno casi que era turismo interno. ¿Cómo atender la parte que tiene que ver ya con la criminalidad? Mira, lo que pasa es que estamos trabajando de forma articulada con el ministro de Seguridad, con Rogelio Rivas, y son dos fases. Una fase que es la persecución del delito totalmente, y ahí sí te estoy hablando de todo tipo de delitos, tanto los que cometen estos grupos, como la violencia intrafamiliar, etcétera. Y está esta fase que es la fase de oportunidades. Bogotá tuvo un alcalde que se llama Antanás Mockus, que es un filósofo, sociólogo, ya es muy mayor, pero él es conocido como el padre de la convivencia, y él daba es como un ejemplo, que él ponía que las comunidades tenés que ofrecerles palo y zanahoria. Una comunidad no va a querer que le des palo, garrote, va a querer que le des zanahoria. Me explico. Entonces, cuando él hacía esa representación de esta parte, yo creo que las comunidades ya sufrieron demasiada represión, ya sufrieron demasiada persecución, ya sufrieron demasiados golpes. Y no te estoy hablando de los grupos que están al margen de la ley, te estoy hablando de las organizaciones juveniles que están dentro de nuestras comunidades, te estoy hablando dentro de los chicos que han decidido darle un giro a su vida, quizás se equivocaron, pero ya llevan años perseverando en un proceso de reinserción, de transformación, y hoy sufren golpes y persecución. Entonces, yo creo que las comunidades ya sufrieron demasiado palo y que hoy lo que más quieren es zanahoria. Pero si, digamos, estamos en un sector, en un territorio a donde estamos poniendo en riesgo grandes proyectos y proyectos emblemáticos como son los cubos, como son todos los procesos articulados y de organización, pues actúa el palo. O sea, hay que tener un equilibrio en eso, que es lo que no ha existido en nuestro país. Y probablemente ya salgan por ahí algunos, uy, habló de palo, zanahoria y todo eso y eso, pero ¿y cuáles han sido las políticas de seguridad de nuestro país? Mano dura, super mano dura, mano contenta, mano de tregua, mano no sé qué. ¿Y a qué llevaron al país? A endurecer y a hacer mucho más crítico un fenómeno social que necesitaba tener cabezas frescas pensando cómo resolverlo. Y te vas dando cuenta que hay países que son muy similares en esta problemática, como lo fue Colombia en la época de los cárteles, de los combos y de toda esa parte que sucedió, que lograron salir adelante a través de la convivencia y poniendo en primera parte la cultura de paz. Entonces yo creo que es algo que no se ha probado
y que si a vos te dijeron y a mí me dijeron que sí lo hacían, era una mentira. Lo que hacían era asistencialismo, ir a regalar un trofeo, tomarse una foto con todos los equipos de fútbol, subirla a todas sus redes sociales y qué bonito, ya hizo trabajo el gobierno. Eso no es hacer un trabajo articulado, un trabajo de organización, un trabajo de seguimiento, un trabajo de supervisión, un trabajo de acompañamiento, que es lo que ha hecho falta en nuestro país. ¿Cómo poder transformar una cultura de venganza que ha imperado en la sociedad salvadoreña, transformarla para buscar la sana convivencia y disfrutar por primera vez en más de 30 años de una cultura de paz, Carlos? Bueno, ahí es donde tiene que poner un poquito de su parte el sistema judicial de nuestro país y apoyarnos con mucha más justicia restaurativa que tanta justicia retributiva, porque tenés todos los centros penitenciarios asignados, que gracias a Dios, bueno, el director de centros penales está haciendo un trabajo fenomenal para sacar del ocio carcelario a tanto joven que está perdiendo su vida en ese lugar, y que salen por todo el ocio carcelario que sufrían, por todo lo que pasaba, con una mente mucho más arruinada y perversa. Mi abuelita decía que mente desocupada, taller del diablo. Y creo que es algo que hay que comenzar a trabajar, toda esa parte de reinserción, toda esa parte de rehabilitación, toda esa parte que tiene que ver con justicia restaurativa, que eso es lo que va a lograr parar y frenar toda esa cultura de la venganza que existe en nuestro país, de que como me hiciste mal te voy a pagar el doble, y me hiciste mal y voy el triple tras de vos. Yo creo que eso lo podemos parar, como te digo, cuando exista una verdadera articulación. Bueno, el sistema judicial que por años ha sido como muy cincelado y muy atacado, pero estás viendo jueces, por ejemplo, que están haciendo que la ley se cumpla tanto para el pobre como para el rico, con esto que acabas de ver en el espacio que presentaste de lo del expresidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, y eso es una parte fundamental en nuestro país, que no existe impunidad, que exista igualdad cuando se legisla, cuando se judicializa un caso. Creo que eso va a ayudar y eso es bien necesario. Director, ¿tiene los recursos ya usted para trabajar y para comenzar la construcción de todos los cubos y de toda la infraestructura en el territorio de los municipios priorizados? Fíjate que no, parte sí, pero parte no. La parte más importante no está. ¿Cuál es la parte que ya está? Bueno, la parte de unos fondos reorientados que tomamos del presupuesto 2019 para enfocarlo a esta estrategia, porque, bueno, lo hablamos en un principio, es una estrategia que ya está aprobada, con estadísticas y que visualmente generó ya algo en un espacio. Entonces, hemos reorientado algunos fondos, ya se comenzó a construir el cubo de San Juan Opico, del sitio del Niño exactamente, que es un cubo que va a atender a una enorme población de jóvenes, a escuelas, el cubo de Amatepec, el cubo de la San José en Soyapango y el de la Campanera, que tuvimos un acercamiento muy bueno con el alcalde, y bueno, está a full disposición de apoyarnos, y eso es muy bueno, cuando los líderes, en este caso de las municipalidades, pues también se pone... Juan Pablo Álvarez. Correcto, Juan Pablo. Se puso a disposición y eso es muy bueno, eso es lo que necesita esta estrategia. Como te digo, aquí es una estrategia de quitarte una camisa político-partidaria y ponerte la camisa del pueblo para salir a hacer las cosas por ellos. ¿Hay alguna ratificación pendiente de financiamiento? Fíjate que sí, y esa es la parte a la que quería llegar. Hay unos fondos que solo han sido aprobados por la Asamblea Legislativa, que son los 91 millones para financiar la fase 2 del Plan de Control Territorial. Pero yo tenía entendido que en enero se iban a tomar el tiempo para ratificarlo y bueno, se nos ha ido el mes de enero y los 91 millones no están ratificados, que es donde se van a construir, bueno, formación, capacitación para jóvenes, está el tema del mejoramiento de 24 kilómetros de caminos. Yo te ponía un ejemplo tan sensible que es el hecho de lo que caminan los niños de su escuela a su casa comiendo polvo, comiéndose, bueno, y en época de invierno todo el lodo. Esa parte, está la parte de la construcción de 29 bibliotecas, cubos más, y lo necesitamos, pues, en realidad no lo necesito yo,
lo necesita el pueblo, lo necesitan las comunidades, lo necesitan los jóvenes que están esperando eso, que conmigo no pasó, a mí se me apareció Jesús. Hoy qué bueno que Jesús nos puso en este lugar para que podamos llevar este recurso a la gente, y es una forma también de Él de aparecerse a miles de jóvenes de nuestro país. Eso hace falta. Entonces, es la gente quien espera la ratificación, no nosotros. Pero bueno, espero que la Asamblea Legislativa tome a bien, bueno, dos cosas: crear una comisión especial para el caso Norman Quijano y que ratifiquen los 91 millones. Señor director, quiero agradecerle el aceptar mi invitación y el gracias. venir a hablar con tanta libertad de su faceta personal, pero también de esta nueva dirección que debe de ser una bendición para nuestra nación. No, gracias por la invitación. Bueno, siempre que ustedes lo requieran voy a estar acá. De verdad que ha sido de las entrevistas donde más cómodo me he sentido, y gracias de verdad por la invitación. Ha sido el licenciado Carlos Marroquín, director de reconstrucción del tejido social de la Presidencia de la República. Una de las lecturas y de los mensajes que me deja esta entrevista es: no esperemos que únicamente sea una labor espiritual y que las personas tengan que tener un encuentro personal con Jesucristo. Hagamos que el Estado funcione y que lleve los servicios básicos asistenciales a todas las comunidades y a los 20.700 kilómetros cuadrados de nuestro amado El Salvador. Bendiciones.